Hola, bienvenidos a esta explicación a fondo. Hoy vamos a decodificar y, la verdad, a quitarle el mito por completo a uno de los elementos más vitales y, seamos sinceros, un poco intimidantes de la mecánica moderna, los diagramas eléctricos automotrices. Específicamente, nos vamos a meter de lleno en los misterios del sistema de arranque y carga. Así que, para quienes buscan entender exactamente qué locura pasa debajo del capó justo en el momento en que se gira la llave, bueno, están en el lugar absolutamente correcto. Muy bien, vamos al grano. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, el sistema en sí, carga y arranque. Luego, los elementos clave. Pasaremos a la interpretación básica de diagramas. Después, el proceso de arranque, el proceso de carga y cerramos con conclusiones y diagnóstico. Arranquemos. Sección 1. El sistema, carga y arranque. Básicamente, aquí vemos su doble propósito. Por un lado, este sistema tiene que desatar una fuerza mecánica tremenda, pero solo por un instante brevísimo, ¿sabes? Justo lo necesario para darle vida al motor de combustión. Pero luego, una vez que el motor ya está rugiendo, el sistema cambia de personalidad por completo y se transforma en un generador incansable para mantener toda esa energía fluyendo. Literalmente, esta dualidad es la base de todo lo que vamos a explorar. Pasamos a la sección 2. Elementos clave del sistema. Y esto ilustra de manera brillante la gran diferencia entre estos dos pesos pesados. Mira, la batería realmente no crea energía, ¿ok? Simplemente la almacena químicamente para poder entregar ese golpe masivo de corriente inicial. El alternador, por otro lado, hace otra cosa. Toma la energía mecánica del motor que ya está girando y la convierte en electricidad de forma constante. O sea, son el equipo perfecto. Uno almacena y el otro genera. Para completar la anatomía, vamos a desglosar el resto de los componentes físicos. Tenemos el motor de arranque, que básicamente es el músculo, convierte la electricidad en pura rotación. Justo encima descansa el solenoide, que es como un interruptor de súper alta potencia que funciona con electromagnetismo. Todo este circo se detona con el interruptor de encendido, claro, pero siempre, y digo siempre, bajo la estricta vigilancia de los interruptores de seguridad. Ya sabes, los del embrague o la posición neutral, que son los que garantizan que el vehículo no salga disparado de manera peligrosa. Sección 3. Interpretación básica de diagramas. Esta es una metáfora fantástica que de verdad cambia la perspectiva. Ver un diagrama eléctrico no tiene por qué generar ansiedad. No es un problema de álgebra avanzadísima. Es, simple y sencillamente, un mapa. Todo lo que tenemos que hacer es seguir el camino súper intuitivo de nuestra viajera incansable, la corriente eléctrica, desde que sale de la batería hasta que llega a su destino final. Es como armar un rompecabezas. Ahora, cuando vemos esa telaraña gigantesca de cables, la lógica de los colores nos salva la vida para no sobrecargar el cerebro. El rojo grita una sola cosa: potencia constante y directa. El negro o el verde nos muestran el camuro de regreso, cerrando el circuito hacia la masa o tierra. Y luego están esos cables más delgaditos, que casi siempre son amarillos o azules. Esos son los mensajeros. Llevan las señales de control de bajo amperaje que dicen: «Oye, es hora de activarse». Entonces, el punto crucial aquí es memorizar estas normas, las famosas normas DIN. Marcas como Volkswagen, BMW o Toyota hablan este mismo idioma universal en sus manuales. Si ves un número 30 en el diagrama, eso significa poder absoluto, voltaje constante directo de la batería. Un 50, en cambio, es la orden directa de arranca ya. Conocer esta tablita es, literalmente, tener la piedra roseta de los diagramas eléctricos. Vamos a la sección 4, el proceso de arranque. Y aquí surge una pregunta súper fascinante. ¿Cómo fluye exactamente la corriente eléctrica para lograr arrancar el motor con éxito? Porque, piénsalo, cuando se gira la llave ocurren cosas formidables en fracciones de segundo. Así que vamos a descubrir la ruta exacta de esta increíble viajera eléctrica. Veamos cómo se desarrolla todo esto paso a paso. Todo arranca con una pequeña señal, totalmente inofensiva, que sale de la llave. Esta señal primero verifica los protocolos de seguridad. Si el embrague está pisado o la transmisión está en neutral, ¡pum!, le da luz verde. Al llegar al solenoide, esa pequeña señal crea un campo magnético potentísimo que empuja un émbolo, y esto cierra el circuito principal.
Es ahí cuando un torrente masivo de amperaje sale corriendo de la batería y hace girar el motor de arranque con pura fuerza bruta. Para conectar todo este diagrama abstracto con lo que realmente pasa en el taller, solo hay que imaginar el sonido. ¿Ubican ese familiar clic seco que a veces suena al girar la llave? Bueno, ese es exactamente el sonido del campo magnético cerrando el puente. Es la traducción auditiva, por así decirlo, de la corriente masiva cruzando desde el terminal 30 de la batería directo a las entrañas del motor de arranque. Pasamos a la sección 5. El proceso de carga. Cronológicamente, el asunto de la carga fluye más o menos así. Incluso antes de dar marcha, solo con poner el contacto, el regulador ya recibe una pequeña corriente para excitarse, por decirlo de algún modo. Luego, impulsado por las correas del motor que ya encendió, el alternador empieza a girar como loco. Adentro, produce corriente alterna. Pero hay un detalle. Los autos usan corriente continua. Así que entran al rescate unos diodos que rectifican esa energía a corriente continua, la cual sale para recargar la batería y mantener vivos absolutamente todos los sistemas a bordo. Ahora, lo verdaderamente interesante que nos trae este dato es esta cifra exacta. Es, sin exagerar, el latido del corazón del sistema de carga. La importancia de este número no se puede subestimar para nada. El regulador de voltaje es como el guardia de seguridad, el guardián de la puerta. Su trabajo exclusivo es limitar la salida del alternador para que siempre se mantenga entre 13.5 y 14.7 voltios. Si cae por debajo de eso, la batería se va a quedar sin energía lentamente. Pero ojo, si sube de 14.7 voltios es peligrosísimo, porque literalmente freiría la batería y los módulos electrónicos súper delicados del vehículo. Un desastre total. Y llegamos a la sección 6. Conclusiones y diagnóstico. Estos de aquí son los sospechosos habituales cuando las cosas fallan. A ver, si no escuchamos ese clic del solenoide, significa que la señal de la llave se perdió por el camino, muy probablemente atorada en algún interruptor de seguridad. Ahora, si el motor sí enciende, pero el voltaje de la batería no sube a ese rango de 13.5 voltios que acabamos de mencionar, malísimas noticias. El alternador o su regulador pasaron a mejor vida. Y finalmente, el enemigo invisible y silencioso, las famosas caídas de voltaje. 0.5. Medio voltio. Puede parecer un número minúsculo, casi de risa, ¿verdad? Pero créanme, en el mundo de los diagnósticos eléctricos automotrices, este numerito lo es absolutamente todo. Esta es una regla de oro insustituible para rastrear a esos gremlins eléctricos que se esconden en el auto. Funciona así. Si se mide el voltaje directamente en la batería y luego se vuelve a medir allá abajo, en el terminal del motor de arranque mientras alguien gira la llave, y descubrimos que se perdió más de medio voltio en el camino, tendremos un problema grave de resistencia. Ese cable grueso o sus terminales seguro están oxidados, supersulfatados o flojos y están literalmente asfixiando nuestra corriente viajera antes de que siquiera pueda hacer su trabajo. Al final del día, los diagramas eléctricos existen para facilitarnos la vida en los diagnósticos, no para hacer un dolor de cabeza. Una vez que uno logra comprender los símbolos, las normas DIN y toda esa lógica de control, el sistema de arranque y carga deja de ser una caja negra misteriosa. Se convierte simplemente en una serie de caminos y puentes súper lógicos, muy fáciles de ir comprobando paso a pasito. Armados con esta nueva capacidad de leer los mapas y de entender realmente cómo fluye la corriente, el diagnóstico deja de ser un juego de adivinanzas y se convierte en una ciencia exacta. Es una habilidad invaluable, de verdad. Así que los dejamos con esta reflexión final. ¿Qué nuevo misterio eléctrico lograrán descubrir en su próximo mapa de diagnóstico? Ojalá apliquen todo esto en su próximo reto en el taller. Hasta la próxima explicación.